Esta es una colaboración con una suscriptora de Raptor Pesadillas. Gracias por la historia, Oriana. El Tintín. Una de esas tardes soleadas de verano, cuando el aire huele a flores frescas y el cielo se tiñe de azul intenso, me sucedió esta extraña experiencia. Yo tenía 8 años y jugaba en el jardín de mi casa, sumergida en mi propio mundo. Mi madre adoraba su jardín, cuidaba cada flor con esmero, y yo pasaba horas corriendo entre los arbustos, sintiéndome a salvo bajo la mirada constante de mi abuela, que desde la ventana de la cocina me miraba. A través del vidrio podía ver su figura, su rostro arrugado pero tranquilo, vigilando cada uno de mis movimientos, asegurándose de que todo estuviera bien. Mientras saltaba de un lado a otro, podía escuchar el chirrido del aceite del sartén, el sonido reconfortante de la cocina de la abuela. De vez en cuando, ella alzaba la vista y me lanzaba una mirada de advertencia, como si esperara que algo malo pudiera ocurrir. Siempre me decía lo mismo: no te alejes demasiado, mi niña, los duendes andan cerca cuando cae el sol. Yo sonreía como cualquier niña que no se tomaba en serio las advertencias. En mi mente, los duendes eran solo parte de viejas historias, cuentos de miedo que servían para mantenerme cerca de casa. Y todos los días mi rutina era la misma. Jugaba en el jardín, segura de que nada malo podría pasarme mientras estuviera cerca de la casa. La figura de la abuela siempre estaba ahí, mirándome, protegiéndome desde la ventana. Cada vez que ella mencionaba a los duendes, yo me encogía de hombros, pensando que esas eran cosas del pasado, supersticiones. Sin embargo, había algo en su tono que, aunque nunca lo admitiera, me hacía sentir un pequeño escalofrío en la espalda. ¿Por qué insistía tanto con esas historias de duende? ¿Acaso había algo más allá de los límites del jardín que yo no podía ver? Todo cambió una tarde cuando escuché mi nombre en el viento. Era un sonido suave, casi como un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el llamado se repitió. Miré hacia la casa, esperando ver a mi abuela, pero ella estaba ocupada en la cocina, con la espalda hacia mí. El llamado vino de los arbustos, de un rincón del jardín que solía evitar por lo espeso de la maleza. «Ven a jugar», susurraba una voz que sonaba tan familiar y al mismo tiempo extraña. El viento pareció intensificarse, haciendo que las hojas de los arbustos se agitaran, pero de una manera que no parecía natural. Pero, ¿era solo el viento o parecía que algo más estaba moviéndose entre las sombras? Hasta que un día lo vi, entre la sombra de los arbustos, un niño pequeño, con un gran sombrero, delgado y con una expresión dulce en su rostro. Me observaba, tenía el pelo oscuro y los ojos brillantes, y su sonrisa era suave, amable. Se agachó casi como si estuviera jugando a las escondidas, y su mirada me invitaba a acercarme. El aire a su alrededor parecía vibrar, como si la realidad misma se distorsionara con su presencia. ¿Quién era este niño misterioso? ¿Cómo había llegado al jardín sin que mi abuela lo notara? Y lo más importante, ¿por qué sentí esa mezcla de curiosidad y temor al verlo? «Ven», dijo, «tengo juguetes nuevos. Si vienes conmigo, podemos comer dulces y jugar toda la tarde». Su voz era melodiosa, casi hipnótica. Cada palabra parecía resonar en mi mente, borrando cualquier duda o miedo que pudiera tener. El sonido de su voz hacía que las flores a mi alrededor se inclinaran hacia él, como si incluso la naturaleza estuviera bajo su hechizo. Me quedé inmóvil, observando a este niño.
Nunca lo había visto antes y algo en él no me cuadraba. Le pregunté quién era, pero él solo sonreía. Una sonrisa que se ensanchó de una manera inquietante. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero había algo en su tono, en la promesa de dulces y juegos, que parecía irresistible. Sin darme cuenta, mis pies empezaron a moverse hacia él, como si no los controlara yo misma. Y entonces noté algo extraño. Sus zapatos estaban al revés. Un frío indescriptible me recorrió la columna vertebral. Recordé las historias de mi abuela, las veces que me había advertido sobre los duendes, criaturas que tomaron la forma de niños para engañar a los incautos. Pero la única pista de su verdadera naturaleza eran sus pies, siempre al revés. El niño me sonrió de nuevo, pero ahora esa sonrisa se torció en algo mucho más siniestro. Sus ojos, que al principio parecían amables, se agrandaron, oscureciéndose hasta volverse dos pozos negros y brillantes. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Acaso las advertencias de mi abuela no habían sido suficientes? Retrocedí, queriendo gritar, pero no podía. Estaba paralizada del miedo. Todo mi cuerpo temblaba de terror mientras él se acercaba, con sus ojos fijos en los míos y su boca abierta en una mueca grotesca. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, casi imposible de respirar. Las flores a su paso se marchitaban, como si su presencia drenara la vida misma del jardín. Intenté correr, pero mis piernas no respondían, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El duende, o lo que sea que fuera esa criatura, levantó una mano extendiéndola hacia mí. Su piel, antes suave y tersa, ahora era arrugada y casi podrida. Su rostro, que había parecido tan infantil y dulce, ahora era una máscara de maldad pura. Sabía que, si me tocaba, sucedería algo terrible. Grité, o al menos lo intenté, pero mi voz no salía. Todo lo que podía hacer era mirar esos ojos vacíos y saber que estaba completamente a su merced. ¿Era este el fin? ¿Me llevaría el Tintín a un lugar del que nunca podría regresar? Hasta que finalmente, de algún modo, logré soltar un grito. Fue un grito agudo, desesperado, lleno de terror. El sonido rasgó el aire y por un segundo el duende se detuvo. Fue solo un momento, pero fue suficiente. El tiempo pareció congelarse y en ese instante de silencio pude escuchar el latido frenético de mi corazón. Mi abuela, que debía haber escuchado mi grito desde la cocina, salió corriendo hacia mí. Su figura delgada y encorvada apareció en el jardín con una mata de ortiga en su mano derecha, amenazando a la aparición. Y cuando el duende la vio, retrocedió dubitativo. No corrió, solo desapareció en un instante. Simplemente se fue escondiendo entre los arbustos, dejando su risa aguda resonando en el aire, como una burla. Las flores que se habían marchitado con su presencia volvieron lentamente a la vida, como si despertaran de una pesadilla. Caí al suelo incapaz de moverme. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, mientras mi cuerpo temblaba. Mi abuela llegó a mi lado y me abrazó fuerte, sin decir una palabra. No me preguntó qué había pasado, ni me pidió que le explicara lo que había visto. No hacía falta, ella lo sabía, lo había visto antes. ¿Cuántas veces mi abuela había visto al Tintín? ¿Qué secretos guardaba sobre esas criaturas que acechaban en las sombras de nuestro jardín? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa sonrisa torcida, como si aún en cualquier momento pudiera volver a escuchar mi nombre como un susurro en el viento. Las sombras en las esquinas de mi habitación parecían moverse y cada crujido de la casa me hacía saltar. Intenté contarles a mis padres lo que había ocurrido, pero solo mi abuela me creyó. Los demás pensaron que solo había sido una pesadilla, una fantasía provocada por la imaginación de una niña.
¿Cómo podía no ver la verdad? ¿Acaso el mundo de los adultos estaba tan ciego a las amenazas que acechaban en la oscuridad? Pero la abuela sabía la verdad. Esa noche, cuando me acosté, ella se sentó a mi lado en silencio. No me dijo que todo estaría bien, no me prometió que el duende no volvería. En lugar de eso, me habló de su infancia, de cómo ella también había visto al Tintín cuando era pequeña. Me contó que había pasado años mirando por encima del hombro, esperando ver esos ojos oscuros observándola desde las sombras. El miedo nunca se va, mi niña, me dijo acariciándome el cabello, pero aprenderás a vivir con él. Sus palabras, aunque intentaban consolarme, solo sirvieron para confirmar mis peores temores. Desde ese día, el jardín dejó de ser mi refugio. Ya no jugaba allí sola, ya no me sentía a salvo entre las flores y los árboles. Cada vez que miraba hacia los arbustos, esperaba ver al Tintín acechando. Sabía que estaba ahí, en algún lugar observando y esperando. Y aunque intento olvidarlo, el miedo siempre estaba presente. ¿Alguna vez volvería a sentirme segura? ¿O el Tintín había robado para siempre mi inocencia y mi paz? Mi abuela seguía vigilando el jardín desde la ventana y yo sabía que ella entendía. Aunque el Tintín había desaparecido esa tarde, ambas sabíamos que nunca se había ido del todo. Ahora, varios años después, todavía miro por encima de mi hombro cuando camino sola. Todavía siento un escalofrío cuando el viento susurra entre los árboles. Mi abuela siempre me lo dijo, debes tener cuidado, me advertía, con ese brillo de miedo en sus ojos. Tienes el cabello largo, las cejas pobladas y esa piel velluda que atrae al Tintín. No te olvides, mi niña, él vendrá por ti algún día. Y aunque ahora soy grande, esas palabras siguen resonando en mi cabeza, como un eco constante que no me deja en paz. Ella sabía que, incluso cuando creces, el Tintín no se olvida de ti.